Amigos, un tremendo hiper mega saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy 19 de septiembre, que el amor de Dios invada sus corazones para que puedan amar al prójimo y obedecer los 10 mandamientos. Mucho se ha hablado del fascismo, amigos, y en este video voy a hacerles una tremenda revelación, porque cuando oímos la palabra fascismo nos recordamos inmediatamente la Segunda Guerra Mundial, hablamos de Alemania, de Italia. Se ha dicho mucho por los historiadores que Mussolini fue supuestamente el inventor del fascismo, pero esa es una de las tremendas mentiras que se nos dicen continuamente, tanto en la televisión como en la aula de clase. Resulta que supuestamente Wikipedia dice que el gobierno fascista es una ideología, un movimiento político, un tipo de estado de carácter totalitario y antidemocrático, algo así como dictatorial. En parte puede ser cierto, pero una verdad a medias al final es una mentira, porque es un tremendo error entender que un estado fascista es solamente un estado que es guiado por un dictador. El estado fascista se conforma cuando el pueblo se unifica de una manera perfecta con un líder, que muchas veces es un líder muy carismático, el cual puede o no tener alienadas las conciencias de sus ciudadanos. Sin embargo, el hecho es que todos están de acuerdo con él, a tal punto que todos hacen la voluntad del líder o finalmente ejecutan lo que está acorde con el Estado. Y entonces el líder viene simplemente a ser como una consecuencia de los deseos del pueblo, y no como se nos ha hecho creer que es el líder el que domina al pueblo. En fin, es muy importante entender este pequeño punto, porque un fascismo se viene a dar en donde aquellos que rechazan la mayoría terminan siendo perseguidos, ya sea por su raza, por sus creencias o por su religión. Bueno, amigos, como sabemos, el mundo va encaminado a convertirse en una gran república fascista, y vamos a probar que el fascismo puede venir del cristianismo, algo que para las personas del común parecería imposible, inclusive como el agua y el aceite. Resulta que la verdad más cruda que se pueda jamás decir es que el cristianismo termina convirtiéndose en fascismo. Bueno, para empezar desenredando el gran engaño del fascismo, que supuestamente se nos ha dicho fue inventado por Mussolini, recordamos que es el Imperio Romano Pagano el creador del fascismo. Al contrario de lo que se nos ha dicho, el fascismo no proviene del líder o dictador, sino de las masas, el pueblo, la mayoría, el bien común. Y por tanto, amigos, después es el dictador el que viene a ejecutar el bien común. Así que el fascismo no proviene del dictador, sino del bien de la mayoría. Es así como, a pesar de que en el Imperio Romano Pagano había un senado que supuestamente representaba a la gente, es precisamente del senado romano de donde se origina la palabra fascismo. Pues resulta que uno de los símbolos del senado romano era la fase, que a su vez viene del latín fascis, que es un símbolo de autoridad del magistrado romano, es decir, del senado romano. El fascis, el gran símbolo del fascismo, era una gran vara conformada por muchas varas amarradas entre sí y en la punta una cabeza de hacha. Ese es el símbolo del fascismo. Como ven, va ligado directamente al Senado romano, que es donde supuestamente está el pueblo. Es por tanto el Imperio Romano Pagano el creador de la ideología fascista. Ojo, mucho ojo con el engaño que hay, amigos, porque les voy a mostrar algo que les dejará con la boca abierta. La Biblia nos confirma perfectamente que es el Imperio Romano Pagano el que es fascista.
pues nos describe al imperio romano pagano como un gran dragón rojo. En Apocalipsis 12, versículo 3, apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este gran dragón rojo, amigos, indudable e irrefutablemente es el imperio romano pagano, con sus 7 cabezas que son 7 formas de gobierno y sus 10 cuernos que son 10 reyes. El gran dragón, por tanto, es el fascismo. Dragón, fascismo. Entendemos entonces, amigos, perfectamente que muy pronto se va a conformar en el mundo una gran república fascista, porque la Biblia dice en Apocalipsis 13, versículo 15, y le fue dado que diera espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Mucho cuidado, amigos, porque en este decreto que nos muestra la Biblia está clarísimo que el mundo se ha vuelto fascista, porque el que no adore a la imagen de la bestia será muerto. Es clarísimo, amigos, que serán unos pocos los que no adoren a la imagen de la bestia, y que la mayoría estará adorando a la imagen de la bestia. Por tanto, se puede dar el decreto que el que no la adore sea muerto, porque la mayoría, recordemos, es la que nos define al Estado fascista. Así que vemos entonces que este dragón fascista viene del imperio romano pagano, es una bestia fascista, pero se formará una imagen del imperio romano, y esta imagen se va a convertir también en fascista. Ahora, vamos a probar que el cristianismo, al unirse con el Estado, va a hacer que el Estado se convierta en fascista. Lo vamos a probar irrefutablemente. Y cuando veas a tu pastor lanzarse de congresista, senador, concejal, alcalde, gobernador, explícale hacia dónde va lo que él está haciendo. Así que vamos a probar esto primero con la Biblia y luego con la historia. Dice la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón. Entendemos que esta bestia que sube de la tierra es muy distinta a la bestia que sube del mar, que viene del imperio romano. La Biblia nos dice que esta nueva bestia que sube de la tierra tenía 2 cuernos como de cordero, pero que de repente hablará como dragón, es decir, se vuelve fascista. Amigos, pongan atención, les voy a revelar algo increíble. En los tiempos de Jesús, cuando los fariseos se unieron con el imperio romano para tratar de colgar a Jesús en el madero, convirtieron a Jerusalén en un estado fascista que mata a los que no obedecen la religión del Estado. Pero, ¿de dónde viene el fascismo? No de sus líderes, porque fue el mismo pueblo el que le gritó a Pilatos: cuelga al justo, libera al ladrón. ¿Por qué sucedió esto? Aunque el ladrón era criminal, el ladrón sí profesaba la doctrina del Estado-Iglesia. Pero por otro lado, Jesús, siendo justo y sin culpa, no profesaba la doctrina del Estado-Iglesia. Jerusalén se había transformado entonces en un estado fascista y por tanto le dio muerte a Jesús, es decir, actuó como dragón. Sin embargo, amigos, esta nueva segunda bestia que empieza como 2 cuernos de cordero, que nos relata el Apocalipsis 13, versículo 11, es una nación fundada en los valores cristianos porque tiene 2 cuernos como cordero. Estos 2 cuernos son la república por un lado y el protestantismo por el otro, es decir, separados uno del otro, y la única nación del mundo que ha sido fundada bajo este esquema de gobierno es Estados Unidos.
Pero la Biblia nos dice que Estados Unidos se va a volver fascista porque dice que hablaba como dragón. Pongan atención, amigos, les voy a mostrar algo increíble. ¿Qué símbolo vemos en el Senado de Estados Unidos? Es increíble, amigos. Es la fase romana, el símbolo máximo del fascismo. Pero hemos sido adoctrinados en creer que el fascismo proviene de la dictadura y no del pueblo, cuando en realidad el fascismo es instigado por el pueblo. Así que no es para nada extraño que el fascismo esté en el Congreso de Estados Unidos, donde supuestamente está el gobierno de la gente. Por eso, amigos, escuchábamos tanto a Donald Trump diciendo: yo le voy a dar el poder a la gente. Pon atención, amigo. El fascismo es la dictadura de la mayoría, lo que hoy conocemos como democracia, lo cual es muy diferente a república. La república defiende los derechos individuales mediante una separación de iglesia y Estado. El fascismo o la democracia defiende el bien común, es decir, los designios de la mayoría. Es por esto que el Papa Francisco aboga por el bien común. Oh, pero se me olvidaba que él es romano. Bueno, para Mussolini, la definición del fascismo era la siguiente: el pueblo es el cuerpo del Estado y el Estado es el espíritu del pueblo. En la doctrina fascista, el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Todo en el Estado y nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Amigos, ¿qué candidato a la presidencia de Estados Unidos dijo algo muy similar? People want to try to separate this idea of the role of the church and the role of the civic space. That is just not true. You can no more divide your own body because the church is not four walls. The church is the body of Christ. Recordemos que el apóstol Pablo dijo algo que también es muy similar. En Efesios 4, versículo 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amigos, en el cuerpo de Cristo, el único espíritu que debe existir es el de Cristo. Pero cuando entra otro espíritu, por ejemplo el del Estado, en una unión de iglesia y Estado, entonces lo que tenemos es la conformación del fascismo, estando ahora el Estado como el espíritu del pueblo, porque dijo el líder italiano Mussolini: el pueblo es el cuerpo del Estado y el Estado el espíritu del pueblo. Pero dijo Cristo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Entonces, esta bestia que tenía 2 cuernos de cordero es un imperio que permite que el cuerpo de Cristo tenga solo a Cristo como su espíritu. Por tanto, esto se confirma en la primera enmienda del Congreso de Estados Unidos, la cual dice que prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la práctica libre de la misma. Sin embargo, el símbolo del fascismo nos dice que esto está a punto de acabar cuando Estados Unidos pase de ser una república a convertirse en una democracia con una unión de iglesia y Estado. Porque, amigos, es precisamente de la democracia ligada al cristianismo que viene el fascismo, cuando el pueblo une la iglesia y el Estado por votación del pueblo, por exigencia. La iglesia pasa a ser cuerpo de Cristo para convertirse en cuerpo del Estado. Es así como en la Edad Media, cualquiera que estuviera en desacuerdo con los ritos de la Iglesia Católica Romana era enviado a la hoguera por la monarquía, porque la monarquía tenía la religión católica romana. Así que si tú no estabas de acuerdo con esa religión en X o Y rito, eras enviado directamente a la hoguera.
Y a nosotros se nos ha adoctrinado que supuestamente a quienes enviaban a la hoguera eran a los brujos y brujas, cuando en realidad estaban enviando a la hoguera era a los verdaderos cristianos que no estaban de acuerdo con ciertos ritos. El hecho es que no puede un monarca imponer una religión sobre los individuos. Eso es exactamente el fascismo. Sin embargo, amigos, ¿qué sucede cuando es ahora la iglesia evangélica la que busca unirse con el Estado? ¿Y qué sucede cuando estos falsos profetas empiecen a hacer inclusive milagros? ¿Qué sucede cuando empiecen también a suceder catástrofes, terremotos de todo tipo, y el pueblo empiece a buscar la conversión, el arrepentimiento con tal de traer de nuevo de vuelta la prosperidad al mundo? Lo que sucederá, amigos, es lo que está escrito en Apocalipsis 13, versículo 13. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así que el falso profeta hará milagros, hará señales que induzcan al pueblo a unir a la iglesia y al Estado aún más. Lo que sigue en el cumplimiento profético es que aquella bestia con 2 cuernos que tenía una separación de iglesia y Estado, es decir, como cordero, ahora hablará como dragón, es decir, que se volverá fascista. Por tanto, vemos el fascismo en el Congreso de Estados Unidos. Es el fascismo la dictadura del pueblo, donde el pueblo ahora se ha hecho uno con el Estado a través de la religión. El cuerpo de Cristo dejó de convertirse en cuerpo de Cristo para volverse cuerpo del Estado, pues se ha unido con la bestia y por tanto dice el Apocalipsis capítulo 13 versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y cuando dice mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia, nos está relatando que se impondrá una ley, y es en el Senado donde se crean las leyes, amigos. Por tanto, es ahí donde se formará irrevocablemente el gobierno fascista, y es ahí donde está el símbolo del fascismo. Así que, amigos, es del Senado, el Congreso de Estados Unidos, donde se iniciará el gobierno fascista, que será la gran república teocrática cristiana global. Entonces, la perfecta definición del fascismo es el pueblo unido perfectamente con el imperio. Pero para la Biblia, un imperio es una bestia, y es por tanto obvio y justo que aquellos que desean unirse con el imperio, o sea, con la bestia, reciban la marca de la bestia. Así que hablamos de una unión espiritual, y es el fascismo el que nos lleva a una unión espiritual con el imperio. Además, amigos, es perfectamente acorde que el fascismo pretenda obligar a otros a recibir la marca de la bestia, y si no la reciben, pues no podrán comprar ni vender. Eso es exactamente fascismo. Por tanto, queda probado, amigos, que el fascismo se origina en la religión. No hay fascismo sin religión, y el fascismo es en sí un estado religioso que está dominado por los deseos del pueblo, el bien común, el cual ahora dejó de ser el cuerpo de Cristo para convertirse en el cuerpo del Estado, unión con la iglesia. Y de esta forma, su espíritu es el espíritu de la bestia y no el espíritu de Cristo. Hasta pronto, amigos.